Bien, mis hermanos, quiero predicar, voy a ser preciso y conciso debido al tiempo. Y vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, los versos 4 y 5. Pero para tener un entendimiento global, vamos a leer un poco, digamos, el texto completo que trata acerca de los requisitos para los obispos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. La palabra dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los que de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Dios del cielo, te damos gracias por tu inmensa misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros corazones, trabaja sobre nuestras mentes, que tu palabra, Señor, se impregne sobre nuestras almas. Señor, que Cristo sea revelado en esta mañana y aquellos que están lejos de ti, lejos de tus promesas, puedan ver tu gloria, oh Jesús, y venir a ti en fe y arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. En el año 2018, exactamente en el mes de febrero, falleció uno de los evangelistas más importantes del siglo XX. Su nombre era Billy Graham. Billy Graham predicó alrededor de todo el mundo a más de 200 millones de personas. Fue un ministerio impresionante. Ese mismo año salió un artículo en un periódico muy importante de Estados Unidos llamado el Washington Post. Y el título de ese artículo decía lo siguiente: divorcio, drogas, bebidas. Los hijos de Billy Graham y su padre ausente. Este periódico, por así decirlo, no quería dañar la reputación de este hombre, sino lo que trae es el testimonio de los propios hijos, relatando sinceramente las dificultades de su propia familia y las dificultades que pasan muchísimas familias, tanto de creyentes como de no creyentes. El hecho es cómo sucedió todo esto. Cómo alguien que buscando y persiguiendo un camino loable, que es la predicación del evangelio, y detrás de muchas almas, al mismo tiempo estaba perdiendo y sacrificando su propia casa. Lo que le sucedió a Billy Graham, hermano, no puede suceder a cada uno de nosotros. Y le hablo a los padres. Te puede suceder a ti, me puede suceder a mí, de modo que tú, hombre, no estás exento de pasar por esto que le sucedió a este hombre. Mientras él salvaba almas, perdía al mismo tiempo su casa. Sin embargo, hermanos, y hombre que me escuchas en esta mañana, esa no es la voluntad de Dios. No creo que ese sea el deseo de Dios para nosotros como hombres.
mientras nos involucramos en el ministerio y mientras nos involucramos en todo lo relacionado a los aspectos de esta vida, tu familia nunca puede ser sacrificada en medio de una búsqueda que ponga y cambie el orden de prioridades. El orden bíblico es claro. El que no puede presidir, gobernar y cuidar su casa no está capacitado y está deshabilitado de alguna manera para cuidar la iglesia de Dios. Escuche lo siguiente: el que no está cuidando su casa, cuidando su familia, está deshabilitado para cuidar la iglesia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el hecho de que en este texto los requisitos para los obispos, aunque pone el estándar, aunque son las calificaciones para alguien que dirige una iglesia, claro está, pone el estándar al que preside, al que está delante, al liderazgo le pone el estándar, pero las calificaciones son para toda la iglesia. Porque acaso vamos a decir que aquellos que están en la iglesia no deben ser prudentes. Claro que sí, pero la prudencia en primer lugar se le exige al que preside, al que dirige, al que está al frente. Él debe dar el ejemplo. Estos requisitos que vemos aquí como calificaciones para el ministerio se le establece a los obispos, que son los pastores, pero también se le establecen al diaconado. Los diáconos son aquellos que están frente a un ministerio en la iglesia. Y a los mismos diáconos se le dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. He titulado este mensaje Una lección sobre el cuidado. Y quiero hacer énfasis sobre todo en el cuidado. Padre que estás aquí, ¿cómo tú puedes establecer lo que se conoce como un sistema de alerta temprana en tu casa? De modo que puedas discernir, de modo que puedas establecer cuáles son los peligros urgentes que acechan tu hogar, que pueden destruir el alma de tus hijos. Quiero decirte que esto no es algo que sea fácil. Vas a necesitar la gracia de Dios en primer lugar. Vas a necesitar la prudencia de las escrituras. Vas a necesitar la sabiduría que viene del cielo. Pero sobre todo vas a necesitar la guía del Espíritu Santo. Vas a tener que operar a la luz de la palabra de Dios. Porque si te estableces en tus propias fuerzas, no vas a poder hacerlo bien. Si te ejercitas en tu propia prudencia, Padre, no vas a poderlo hacerlo bien. Vas a necesitar paciencia para poder tratar con todas las dificultades que introduce la paternidad. Yo sé y he pasado como padre por esa situación y voy a pasar como padre por esa situación, y muchos de ustedes tienen esa experiencia, pues llevan más años que yo siendo padres. Pero la paternidad es una mezcla de tristeza por un lado, alegría por un lado, incertidumbre por un lado. Muchos padres en algún momento están abrumados y no saben qué hacer con sus hijos. Están literalmente abrumados. Pasan por momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ningún padre desea mal para sus hijos. Desea lo mejor para sus hijos. Y quiero darte rápidamente algunos puntos que yo veo que están establecidos en las escrituras para ejercer un cerco de cuidado. En primer lugar, Padre, tú ejerces cuidado cuando enseñas y vives como padre lo que es más importante en la vida.
ejerces cuidado cuando pones al frente de tus hijos lo más importante en la vida. Y ese ejemplo, en cierta manera, lo encontramos en las Escrituras con David. Sin embargo, no debes hacerlo como lo hizo David, en un sentido de que David dio ese consejo en su lecho de muerte. No. No tienes que esperar estar en tu lecho de muerte para hacer lo que hizo David. Debes comenzar desde ahora. No debes llegar a anciano casi moribundo para dar este consejo. David le dijo a Salomón en su lecho de muerte: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Son los últimos momentos del rey David. Antes de partir le da este consejo. El consejo tiene varias aristas, pero la más importante de todas es esta: la obediencia al Señor. Es un consejo piadoso, hermanos, y es un consejo que debe estar en el listado de consejos, de exhortaciones. Debe estar en primer lugar la obediencia a Dios, el temor a Dios. David no le dice a su hijo: oye, asegura el ejército, engrandece el reino, cultiva buenos generales, extiende el territorio. No le dice eso, sino que le dice: obedece al Señor, teme al Señor. Pero mientras hacemos esto, hermanos, nuestros hijos deben ver que realmente nosotros estamos cumpliendo lo que le estamos diciendo. Nosotros debemos estar conscientes de que ellos pueden en algún momento fallar, pero la palabra, el consejo está dado. No está omitido, no está oculto, sino que el consejo está dado en ese papel que nosotros tenemos de ser guiadores de nuestros hijos. Y nosotros vemos que ciertamente Salomón falló al Señor. Sin embargo, el consejo fue dado. La palabra él la tenía delante de él. Muchos padres, lamentablemente, son irresponsables, no tienen esta red de cuidados con establecer la prioridad que deben tener sus hijos. Es una tarea que requiere ciertamente sabiduría. Pídela a Dios. Padre, necesitas sabiduría, pídela a Dios. Necesitas ser entrenado en la palabra de Dios para poder discernir qué consejo es el adecuado, qué consejo es el consejo necesitado y útil para el corazón de tus hijos. Necesitas ejercitarte en la palabra de Dios. No puedes ser un flojo en la palabra de Dios. No puedes ser un pusilánime a la hora de aplicar la palabra de Dios. Necesitarás herramientas para entrenar a tus hijos en la vida. La vas a necesitar. Necesitarás ejercitarte tú primero en la piedad para poder ser ejemplo a tus hijos en la piedad, porque si no lo haces, ellos no te tomarán en cuenta, sino lo que verán es un religioso que lleva y calca, se me entró el cibaeño, calca en ocasiones cibao
entras y yo soy de San Francisco de Macorís. Las raíces no las podemos olvidar. La I está ahí. No te digo que es fácil. No. Requiere valentía. Tu padre debe ser valiente. Debe ser sabio y debe ser paciente. Padre, con el Señor todo es posible. Quiero decirte, en segundo lugar, ejerces cuidado como padre cuando enseñas acerca de la realidad del pecado y la disponibilidad que hay de perdón en Cristo Jesús. Cuando enseñas de la realidad del pecado, en primer lugar, tú no señalas el pecado de tus hijos, tú señalas primero, y no es fácil, tu propio pecado. Tú expones en primer lugar tus debilidades. Te pones en primer lugar como padre. Le enseñas la realidad espiritual que hay en sus almas y en las almas de todos los hombres. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído y que en todos los tiempos los hombres han sido pecadores, se han inclinado hacia el mal. Sin embargo, los peligros de hoy y la forma en que hoy se peca son en alguna forma distintas y más complejas que en el pasado. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a toda clase de maldades. Hay niños que apenas 7, 8 años tienen celulares, los padres en su irresponsabilidad le dan celulares y son expuestos ya a esa edad a la pornografía. Niños de 7, 8 años ya expuestos a que sus almas sean mutiladas, gangrenadas, dinamitadas por el mundo. Y ellos lo dejan y son irresponsables en ese sentido. Son como Lot entregando sus hijas al mundo y no defendiéndola en el momento que debió defenderla. Debemos enseñarle que el pecado se ha universalizado y las advertencias debemos dejarla clara. Claro, mis hijos van a pecar, tus hijos van a pecar, eso es así. Debes enseñarle la realidad del pecado, las consecuencias del pecado, pero debes al mismo tiempo señalarle el perdón que hay en Cristo Jesús, la disponibilidad, hermanos, del perdón que hay en Cristo Jesús. Debe enseñarle que no se trata de su propio desempeño moral, sino que la gracia de Dios es una gracia restauradora. Que así como la gracia de Dios te alcanzó a ti para salvarte, también está en disponibilidad para alcanzarlo a ellos. La salvación no es algo que está cerrado a ti, Padre, sino que está en apertura en tu hogar. La gracia está ahí, pero debes señalarla, debes indicarla, debes mostrarle que en Cristo hay salvación y vida eterna. Ellos son pecadores y necesitan también de esa gracia. En tercer lugar, en manera negativa, no ejerces cuidado con tus hijos cuando omites sus pecados, cuando los pasas por alto y no los disciplinas. Cuando haces caso omiso de sus pecados, así como lo hizo David, porque la Biblia en ningún momento oculta los pecados de los personajes bíblicos. David, en términos paternales, falló mucho, hermanos. Y nosotros lo vemos en el relato de 2 de Samuel 13, 1 y 2. De cómo uno de los hijos de David violó su propia hermana. Cuando nosotros nos encontramos con esta historia sorprendente, vemos cómo el pecado, la complejidad de la maldad, la complejidad del pecado, porque ¿cómo sucedió esto?
La respuesta de David es una respuesta simple, porque dice el texto bíblico que David lo único que hace es que se enoja. Lo que hizo el hermano, digamos, a su hermana era tan terrible en el contexto del Antiguo Testamento que la pena por violación en el contexto de la ley mosaica era pena de muerte. Al David ignorar y no aplicar disciplina a este muchacho, su hijo, deja abierta la puerta a una debacle familiar. Porque el otro hermano, lo que hizo fue llenarse de odio contra su hermano, establecer un plan y matarle. Y así sucesivamente fue todo un desastre. Hermanos y padre que estás aquí, cuando nosotros no establecemos un orden disciplinario y dejamos que el pecado reine en nuestras casas, eso terminará destruyéndolo absolutamente todo. Proverbio 3:12 nos dice en el contexto del consejo de un padre a su hijo: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No podemos dejar a nuestros hijos sin disciplina, sin advertencia, sino que debemos hacerlo en la sabiduría de nuestro Señor. Que esa disciplina al mismo tiempo acompañe la restauración. Pero es algo que no podemos dejar por alto, no lo podemos de ninguna manera omitir, porque estamos entregando el alma de nuestros hijos al enemigo, al pecado, a la destrucción. Entonces debemos ser vigilantes con cumplir esta tarea. Ahora bien, hay algo que muchos padres se van a preguntar. Y la pregunta es: ¿cómo yo, siendo un padre piadoso, he dado ejemplo a mis hijos, he vivido conforme a la voluntad de Dios, y mis hijos aún así han desobedecido al Señor? Quiero decirte que el mismo Dios, en un momento, en el libro de Isaías, dice lo siguiente: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esta ironía que aparece en las Escrituras de que padres piadosos en algún momento sus hijos no lo fueron, y hijos piadosos tuvieron padres que no lo fueron. Eso sucede, hermanos, es la realidad, sucede. Ahora quiero decirte lo siguiente: como padre debes estar en pie, siempre firme en mantener los principios de la palabra de Dios. Las excusas en aquel día, porque todos daremos cuenta a Dios. Los padres darán cuenta de su paternidad, y los hijos darán cuenta de que a pesar de que sus padres fueron piadosos, ellos siguieron su propio camino. Ya no se dirá los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera. O lo contrario, los hijos comieron las uvas y los padres tuvieron la dentera, sino que cada quien será y dará cuenta y será responsable delante de Dios por sus pecados. Hay padres aquí que han sido ejemplo para sus hijos. No debemos juzgar a esos padres, porque han vivido vidas piadosas, han orado y oran por sus hijos, están de pie todos los días advirtiéndole a sus hijos acerca del camino de perdición y hablándole acerca de la salvación. En aquel día ellos darán cuenta
si no siguieron el camino de sus padres y si no obedecieron a la palabra de Dios. Ahora, Padre, mantente firme en tus principios y en seguir la palabra de Dios. Di como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el discurso final de Josué en Siquem. Yo y mi casa, mantente firme. Tus hijos van a ver y van a apreciar de que tú no te desviaste ni a derecha ni a izquierda, sino que te mantuviste firme en seguir la voluntad y los principios de la palabra de Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Quiero despedirme con las palabras de Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor le dice al pueblo lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor de nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y sentarán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hermanos, que la presencia y la palabra de Dios siempre esté presente en sus hogares. Padre, enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el mandato del Señor. Oremos.